Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Aquí nos está acompañando José Luis, su hermana Fabiola también. Él es quien, por el cual se estuvo pidiendo oración en la iglesia. Él sufrió un derrame y por la gracia del Señor está aquí acompañándonos. Y bueno, gracias al Señor que está en esta tarde aquí con nosotros. Y bien, vamos a iniciar con la enseñanza. Vamos a abrir el libro de Esther. Bueno, libro de Esther, capítulo 7. Bueno, Esther, capítulo 7. Ahí aparece en pantalla, hermanos. Dice así la palabra del versículo 1 al versículo 10. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina de mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder congregarnos, de poder unirnos, Señor, para entonarte bonitos cantos, Señor, alabanzas que te glorifican, que te exaltan, Señor. Y Padre, en esta hora como iglesia te pedimos que hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor, nos enseñes, nos redarguyes, nos capacites a través de tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, y Padre, que todo lo que se exponga sea para honra y gloria de usted. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. ¿De dónde? Bueno, el tema es Amán, un hombre malvado. Surge de las palabras de la reina Esther, el malvado Amán. Y bueno, ¿quién era Amán? Según la palabra, era una persona que tenía un poder terrenal otorgado por el rey Asuero. Era una persona importante. Y bueno, por mencionar, Esther, por favor, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán
hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso a su silla sobre los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, ¿qué hacían? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La autoridad o la jerarquía que tenía Amán, bueno, le había sido otorgado por el rey Asuero. Amán era una persona importante dentro del reinado de Asuero, era como la mano derecha del rey, es decir, que era una persona importante de poder terrenalmente. Y bueno, observamos aquí que los que pasaban enfrente de Amán se arrodillaban y se inclinaban. Es decir, que cada vez que atravesaba a alguien, tenían que hacer esa reverencia. Y todos lo hacían, excepto un hombre llamado Mardoqueo. De tal manera que al ver que Mardoqueo no hace lo mismo que los demás, lo acusan de no, ¿por qué no arrodillarse? ¿Por qué no inclinarse ante Amán? Y bueno, podemos ver la maldad de Amán, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, todos, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Es decir, que Amán podríamos decir que tenía poder terrenal, era importante, pero también era malvado. Dice la palabra ahí, Amán, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Versículo 8, por favor. ¿Quién era este personaje? Dice el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia. ¿Qué? Observen cómo era Amán. Tenía poder, era importante, posiblemente un príncipe, pero también era malvado, era cizañoso. ¿Qué le está diciendo al rey? Está de cizañoso y está buscando de forma colateral hacerle daño al pueblo de Israel. Le dice, sus leyes son diferentes a las nuestras y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Versículo 9. Y ahí viene la petición del malvado Amán. Si place al rey, decrete que sean, ¿qué? Destruidos. Observe aquí el panorama, el cuadro. ¿Quién dice Juan 10:10 que han venido para matar, hurtar y destruir? ¿Quién es? El enemigo, Satanás. Aquí vemos a Amán influenciado por el diablo indudablemente. Quería dejar sin vida al pueblo de Israel. Quería destruirlo, lo mismo que quiere hacer Satanás. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Dele lectura, por favor, al versículo 10. Era enemigo de los judíos. Versículo, por favor, 12. Qué malvado era Amán. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey, una vez que le autorizó el rey ese decreto, ya se lo autorizó el rey, y vemos cómo la maldad de Amán
está a flote. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, y cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, todos con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Qué terrible, qué situación, hermanos. Imagínense un hombre como Amán de malvado. No solo era cizañoso, era malvado, era un impío. Era una persona que no tenía piedad por las mujeres, por los niños, por los ancianos, por nadie tenía piedad. No tenía piedad este Amán. La noticia se fue extendiendo, la noticia se regó, la noticia se extendió, de tal manera que llegó a todos los judíos. Oye, ese malvado Amán selló un decreto con el anillo del rey para matarnos, para destruirnos, para extinguirnos de aquí del imperio medo-persa. Imagínense qué situación. Qué difícil debió haber sido para Ester, para Mardoqueo, para todo el pueblo. Capítulo 4, versículo 1. Le llegó la noticia a Mardoqueo, tío de Ester. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Clamando, hermanos. ¿Qué entiende usted por clamando con grande y amargo clamor? Creo que Mardoqueo se la pasaba gritando, casi clamando, Señor, ayúdanos, socórrenos, auxílianos, nos quieren destruir. Lo mejor que podemos hacer en una situación como esta, donde se acecha, donde se quiere destruir, donde se quiere afectar al pueblo del Señor, es orar y rogar al Señor. Observamos aquí a Mardoqueo haciendo algo que debemos también de aplicarlo en nuestra vida. En su caso dice la palabra que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Versículo 2. Vamos a darle lectura a todos, dice. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Cómo ha de haber sido aquella noticia en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler dijo que no quería a los judíos, que quería exterminarlos? ¿Cómo creen que haya sido esa noticia? En la noche huyeron muchos judíos, corrieron por los bosques, muchos murieron en los bosques, porque la orden era de acabar con el pueblo del Señor. ¿Creen que haya sido algo diferente con el tiempo de Mardoqueo cuando escucharon la noticia? Debió haber sido algo muy complicado, muy difícil. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos. Entre ellos niños, mujeres, ancianos, señoritas, murieron. ¿Hace cuánto murieron? Aproximadamente unos 75 años. ¿Tiene mucho eso?
¿6 millones de judíos son muchos años? Son pocos, hermanos. Es decir, que no estamos lejos de que se levante un hombre con la misma maldad. Es decir, que no estamos lejos que se levante un hombre, y se va a levantar un hombre que se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Y sabe quiénes son los que alaban al Señor? Los cristianos. Y es importante analizar este cuadro en el cual vivió Mardoqueo, porque hace 75 años sucedió algo terrible, matando al pueblo del Señor. ¿Creen que la maldad, la mentalidad de estos hombres malvados se ha agotado, se ha acabado, se han extinguido en el mundo? Hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Y bueno, es algo que vivió Mardoqueo, el pueblo del Señor y la reina Esther. Debemos de abrazar la fe, hermanos. Debemos de abrazar la fe, unirnos como iglesia, porque vienen tiempos peligrosos. Y podríamos quizás pensar, bueno, esto posiblemente no suceda. Hay cosas que dice la Biblia que están a la puerta. Vienen tiempos peligrosos. Pero, ¿será que vamos a ayunar? ¿Será que estaremos orando? ¿Será que vamos a estarle clamando al Señor? Vienen tiempos muy difíciles. Por favor, versículo 10. Entonces Esther dijo a Hathach que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola sentencia hay respecto a él. ¿Cuál es? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther todos: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que escaparás. Observe qué le está diciendo el Señor. No creas por cerrar la boca. No creas que por cerrar la boca, por no interceder, por no clamar, por no suplicar, no vas a tocar parte de este juicio. Y aquí es una invitación a aquellos a que hablemos lo que tengamos que hablar, clamemos cuando tengamos que clamar. Le está diciendo el Señor: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. El versículo 14. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, cuando más se necesita que hables, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Les hago una pregunta. Si Esther no hubiese hablado, ¿Dios se hubiera provisto de alguien más? Amén. Había puesto a Esther porque sabía la convicción de Esther, sabía la fe de Esther, sabía que estaba afincada en la roca. Por eso el Señor obró de forma maravillosa. De tal manera que dice que si perezco, que perezca. Se necesitan personas cristianas, cristianos como Esther, que verdaderamente hablen lo que tengan que hablar cuando tengan que hablarlo, sin perder el privilegio. En ocasiones se va a perder el privilegio, una amistad, pero tenemos que hablar. Estamos en un mundo donde el cristiano, en su mayoría, lo que más hacemos es quedarnos callados, aun cuando sabemos que las cosas no se están haciendo bien, aun cuando sabemos que las cosas no llevan la mejor dirección. ¿Saben por qué? Porque nos falta convicción en el Señor. Tenemos temor a perder los privilegios, amistades, puestos o no sé. Pero vemos a Esther aquí, una mujer llena de valor,
bien convencida, sin temor a perder la relación que había con el rey. Imagínense, nada más por mencionar, ¿qué privilegios tenía la reina Esther con el rey? ¿Qué privilegios tenía? Los mejores vestidos, las mejores bolsas, las mejores zapatillas, las mejores pinturas, la mejor casa, las riquezas que se pueda usted imaginar. Todo lo tenía Esther ahí. Pero tenía una convicción en el Señor. Es decir, que tenía cosas, pero por encima de todos aquellos privilegios estaba su Señor. ¿Realmente estamos en la misma condición que Esther? No tuvo miedo a perder la relación, no tuvo miedo a perder su posición. Por eso Esther es muy mencionada, por la convicción, por la fe que tenía. Estamos en un tiempo donde tenemos miedo a hablar lo que tenemos que hablar, porque nuestra convicción no está realmente puesta en el Señor. Esther, por favor, 4:15. Cuando el pueblo se acecha, cuando se busca la maldad sobre el pueblo, cuando está el pueblo de por medio, tenemos que hablar lo que tengamos que hablar. Porque si no es por nosotros, el Señor usará a alguien más. Amén. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y miren qué bonito, dice, y ayunad por mí, pidan por mí. Voy a estar en una situación difícil, voy a arriesgar mi vida, pero pidan por mí. Y necesitamos todos llevar las cargas de todos, pedir unos por otros. Todos tenemos cargas y hay unas que son más pesadas que otras y necesitamos que oremos unos por otros. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Todos, y si perezco, que perezca. Pero eso era Esther, porque tenía una convicción en el Señor, porque amaba a su Señor, porque amaba al pueblo de su Señor, porque era parte del pueblo de su Señor y sabía que ese decreto iba a afectar al pueblo del Señor. Y no sé si tengas el mismo afecto, el mismo amor, la misma compasión hacia el pueblo del Señor. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Estamos escasos o están escasos. Realmente Esther nos enseña que debemos de tener una convicción verdaderamente en Dios. La gente malvada como Amán no tolera ver a las personas como Mardoqueo. Las personas malvadas no toleran ver a los demás, al pueblo del Señor. ¿Creen que eso ya se acabó? ¿Creen que no hay gente que no nos tolera? ¿No creen? Hay gente que no nos tolera. Hay gente que no puede ver al cristiano. Por favor, Esther 5:9. Dice la palabra, y salió Amán aquel día, ¿cómo? Contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía en su lugar, ¿qué dice? Se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Qué mal estaba haciendo Mardoqueo? ¿Alguien me puede decir qué mal estaba haciendo Amán? Nada, nada. No le estaba haciendo nada, ni daño, ni ofendiendo, ni nada. Pero así es el hombre malvado. De la nada le cae mal la gente, de la nada se pone tenso.
La reina Esther había hecho un banquete donde solo el rey y Amán tenían que estar y ellos lo disfrutaban. Ahí estaba en el banquete. Aquel hombre con poder, aquel hombre importante, aquel príncipe de Persa, aquel hombre cizañoso y malvado, impío, y sobre todo también era un hombre presuncioso. Por favor, Esther 5:10, cuando Esther lo invitó, le dijo al rey que iba a hacer un banquete, llegó a su casa a presumir, era presuncioso. Dice la palabra, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas. Ahí está de presumido. Y la multitud de sus hijos. Y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. Y cómo la había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. El 14. Y su ayuda idónea le dio un consejo. Denle lectura al 14, por favor, todos. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen al inocente de Mardoqueo, al judío, al miembro del cuerpo del Señor. Y entra alegre con el rey al banquete que había preparado Esther, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Por favor, 6, versículo 1. Observe, me gusta la palabra, es algo maravillosa. Ciertamente en ocasiones flaqueamos y también toda persona tiene sus momentos de altibajos, pero estudiando esta porción, de verdad que fortalece el alma, fortalece el corazón, de saber que Dios es soberano y que no tenemos que pelear las batallas, que hay alguien que pelea las batallas, que se llama Dios, y tenemos que dejarle a Dios lo que es de Dios. Y bueno, vemos aquí la respuesta de un Señor maravilloso. Dice la palabra en el versículo 1, aquella misma noche, ¿qué sucedió? Se le fue el sueño al rey. Ay, qué bonito. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. ¿Quién estaba obrando? Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Aquí observamos, desde aquí empezamos a ver que la oración que estaba haciendo el pueblo, que el ayuno que estaba haciendo el pueblo, que la unidad del pueblo hacia Dios, ese clamor, esa súplica, estaba siendo respondida esa oración. Dios le quita el sueño al rey Asuero. No es casualidad que al rey Asuero de la nada se le fuera el sueño y lo primero que dijera, a ver, vamos a revisar el libro de las crónicas, el libro de las memorias. Ahí estaba el Señor obrando en el rey. Ahí está la respuesta de la oración. Y dice el versículo 3, y dijo el rey, qué honra y qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo,
¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él pensaba que el rey quería honrarle a Amán, mas sin embargo no sabía que aquel sueño, que aquello que le había quitado el sueño llevó al rey a revisar el libro de las memorias y encontró ahí que no había recompensado a Amán. Versículo 7, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra sea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. El 9. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará, ¿a quién? Al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, Amán, date prisa, que esto urge. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Qué bueno es Dios. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Y que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Un hombre malvado como Amán, por favor, el 7. Número 1. A un hombre malvado como Amán los planes se le frustran. Así que no te preocupes por lo malvado de un hombre. Preocupémonos por orar y clamarle al Señor que tome nuestra causa. Versículo 1. Del 1 al 4 dice la palabra, perdón, del 1 al 2 dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina? Reina Esther, y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Quién estaba detrás del rey? El rey de reyes y señor de señores. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y vemos aquí, dice, el rey con Amán al banquete de la reina, el 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Cuando el pueblo clama, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo suplica por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la obra del Señor, el Señor contesta a su favor. Porque ama a su pueblo, sustenta a su pueblo, provee para su pueblo, y no sé qué tenga que hacer el Señor, pero algo va a hacer por su pueblo. Y en eso debemos de confiar. En un pueblo del Señor no pelea. El que le pelea las batallas es el Señor. Lo único que tenemos que hacer es orar. Orar al Señor. Confesarle lo que tengamos que confesarle y dejarle al Señor que Él luche. En un hombre malvado como Amán, los planes se le frustran. Versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Dios le había dado gracia a Esther para que el rey Asuero tuviera hiciera ese bien hacia la reina. Dice porque el 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Mientras Esther le hacía una petición al rey, el rey de reyes ya estaba respondiendo, hermanos. Amén. Hay un Señor que es soberano, hay un Señor que ama a su pueblo, hay un Señor que siempre va a estar ahí para su pueblo.
Y aquí observamos, aunque Esther le estaba haciendo la petición al rey terrenal, un rey celestial ya había intervenido ahí en el asunto. Y número 2, un hombre como malvado como Amán, un día pedirá misericordia. Escuche bien, un día pedirá misericordia. Por favor, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Espero que este texto nos cause un efecto en el corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Siembra bondad, vas a cosechar bondad. Siembra compasión, vas a sembrar compasión. ¿Qué quiere sembrar usted? Siembras amor, vas a cosechar amor. Pero siembra odio, siembra discordia, siembra problemas, vas a cosechar lo mismo que siembra. No podemos cosechar algo diferente a lo que sembramos. Y lo mismo observamos en este cuadro. El que siembra amor cosechará amor. Y en la forma en que tratas a los demás, un día alguien más te va a tratar. Por eso debemos de analizar cómo estamos comportándonos con los demás. Cómo eres con los demás. Porque un día vas a pedir y vas a rogar lo mismo y no te será otorgado lo que anhelas. Por favor, versículo 5. Por favor, Esther 7:5. Un día pedirán misericordia, que les traten diferente, que les traten con amor, que les traten con compasión, y eso no será posible. Dice la palabra, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Por favor, el siguiente versículo, denle lectura a todos. ¿Qué le estaba pidiendo a la reina? Misericordia. Le estaba suplicando. ¿Creen que Dios le iba a otorgar misericordia? Siembra discordia, siembra maldad, siembra odio. Lo mismo vamos a cosechar. El hombre malvado no va a cosechar cosas buenas. Así que, hermanos, nosotros los cristianos, como quieres que te traten, trata a los demás, porque un día lo que sembremos lo vamos a cosechar. Amán estaba cosechando lo que había sembrado. Y número 3, un hombre malvado como Amán, con su misma maldad será destruido. Versículo 8. De la forma en que somos con los demás, la misma maldad con la que preparamos para hacer daño, con esa misma maldad seremos destruidos. Dice la palabra del versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, es decir, que estaba rogándole, posiblemente en la cama, en la habitación, rogándole. Cuando lo ve el rey, se molesta y dice el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa, malvado Amán? Al proferir al rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo ¿quién? Para Mardoqueo. Dice, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, todos colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Así se apaciguó la ira del rey. La del rey terrenal, ¿y cuál otra?
la del Rey Celestial, porque Dios ama a su pueblo y lo va a tratar con amor, con compasión. Siempre estará ahí el Señor. Así que un hombre malvado como Amán, con la misma maldad será destruido. Primera a los Corintios 6:20 y cerramos. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted es parte de un cuerpo y le pertenece a Dios. La iglesia es del Señor y Dios va a obrar siempre en la iglesia. La sustenta, la cuida, la protege y todo lo que acecha contra ella. Lo que no es con Dios es contra el Señor. Así que oremos por la iglesia, oremos y clamemos a Él. Un hombre malvado como Amán, los planes se le frustran. Un día pedirá misericordia y no le será dada. Y con su misma maldad será destruido. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres soberano. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da paz, nos da confianza, Señor. Nos da tranquilidad, que eres soberano, Padre, y que nada sucede sin que usted no lo permita, Señor. Ponemos este mensaje en tus preciosas manos, Señor, y que obres en cada uno de nuestros corazones. Y que recordemos siempre, Padre, que en la forma en que tratamos a los demás, Señor, de la misma forma seremos tratados, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y permite, Padre, que crezcamos en amor, en misericordia, en compasión, Señor, en unidad, sabiendo, Dios mío, que usted, Padre, pues ama a una iglesia que viva en espíritu. Y todas las cosas buenas, Señor, son solo posibles cuando se vive en el espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.